Saludos a todos. Estamos en el día 32. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 32, 1 de 2. Vamos a ir a la última parte de la primera parte. Y después continuaremos con la segunda parte, primera sección, capítulo primero. Vamos con los puntos 1051 al punto 1075. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Resumen. Punto 1051. Al morir, cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos. Punto 1052. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Punto 1053. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forma la iglesia celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es, y participan también ciertamente en grado y modo diverso juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Punto 1054. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de la muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Punto 1055. En virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. Punto 1056. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la tristeza y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. Punto 1057. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad, para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. Punto 1058. La Iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, que me separe de ti. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven, y que para Él todo es posible. Punto 1059. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Punto 1060. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en el cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. Amén. Punto 1061. El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, se termina con la palabra hebrea amén. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente la Iglesia termina sus oraciones con el amén. Punto 1062. En hebreo, amén
pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. 1063. En el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, literalmente Dios del amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén. Nuestro Señor emplea con frecuencia el término amén, a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su autoridad fundada en la verdad de Dios. Punto 1064. Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios, es fiarse totalmente de Él, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de la fe de nuestro bautismo. Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer, y regocíjate todos los días en tu fe. Punto 1065. Jesucristo mismo es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Asume y contempla nuestro amén al Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, y por eso decimos por Él, amén, y a la gloria de Dios, por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí el final de la primera parte. A continuación, inicio de la segunda parte. Segunda parte. La celebración del misterio cristiano. Razón de ser de la liturgia. Punto 1066. En el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el ministerio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo revelado y realizado en la historia según un plan, una disposición sabiamente ordenada que San Pablo llama la economía del misterio y que la tradición patrística llamará la economía del Verbo encarnado o la economía de la salvación. Punto 1067. Cristo el Señor realizó esta obra en la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo con el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el ministerio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Punto 1068. En el misterio de Cristo, lo que la Iglesia anuncia y celebra con su liturgia a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio del mismo en el mundo. En efecto, la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Significación de la palabra liturgia. Punto 69. La palabra liturgia significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo,
en la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su iglesia con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Punto 1070. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento se emplea para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y a la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica la Iglesia es servidora a imagen de su Señor, el único liturgo, del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y servicio de la caridad. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. La liturgia como fuente de vida. Punto 1071. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta a la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad. Implica una participación consciente, activa y fructífera de todos. Punto 1072. La Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Sólo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles. La vida nueva, según el Espíritu, el compromiso de la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Oración y liturgia. Punto 1073. La liturgia es también participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre con el Espíritu Santo. En ella toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por la liturgia el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el Padre nos amó, en su Hijo amado. Es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda oración, en todo tiempo en el Espíritu. Catequesis y liturgia. Punto 1074. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis está intrínsecamente unida a toda acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Punto 1075. La catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo, es procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. Esta modalidad de catequesis corresponde hacerla a los catecismos locales y regionales. El presente catecismo, que quiere ser un servicio para toda la Iglesia en la diversidad de sus ritos y de sus culturas, enseña lo que es fundamental y común a toda la Iglesia en lo que se refiere a la liturgia en cuanto a misterio y celebración, primera sección, y a los 7 sacramentos y los sacramentales, segunda sección. Hasta aquí el punto 1075. Continuaremos con el punto 1076 en el próximo video. Gracias.